Desde tiempos socráticos se tenía la concepción de la luz como una emanación de partículas inconmensurables, indivisibles e inmutables. No es sino hasta casi 24 siglos después que Albert Einstein retoma estas ideas para dar explicación al efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por parte de una placa de metal al ser irradiada con radiación electromagnética. Este experimento fue llevado a cabo en 1902 por el físico alemán Philipp Lenard, en donde se descubrió que la potencia de frenado no depende de la intensidad de la radiación, es decir, que los electrones que salen de la placa metálica mantienen el mismo valor energético independiente de la intensidad de la radiación aplicada. Por otro lado, se observó que la intensidad solamente afectaba a la corriente conectada. Estos resultados no concordaban con la teoría deducida rigurosamente de la electrodinámica de Maxwell. Por su parte, Einstein comenzó dándole valor físico a lo que Planck denominó simplemente un artificio matemático. Supuso que la energía de la luz no estaba distribuida uniformemente en todo el frente de onda en expansión, como suponía la teoría clásica. En cambio, la energía de la luz se concentraría en paquetes separados, denominados cuantos de energía electromagnética. Estos serían partículas físicas que componen la luz, cada uno de los cuales permanece localizado en un pequeño volumen del espacio, mientras se mueve a una velocidad c. Así, caracterizado como una partícula, el quantum interactúa con otras partículas en el espacio mediante colisiones. Para el efecto fotoeléctrico, los cuantos de energía penetran en la capa superficial del cuerpo y su energía se convierte, al menos en parte, en energía cinética de electrones. Consideremos la imagen más simple. Un cuanto de luz le transfiere toda su energía a un solo electrón. En esta colisión inelástica debe existir conservación del momentum. Así, el quantum es absorbido por la colisión con un electrón. Además, se debe suponer que cada electrón, al abandonar el cuerpo, tiene que realizar una cantidad de trabajo W, que es característica del cuerpo. Esta será llamada energía del confinamiento del electrón. Finalmente, la energía cinética de uno de estos electrones será igual a la diferencia de la energía suministrada por el quantum y la energía del confinamiento del electrón. Einstein se valió de la descripción de Planck del comportamiento del cuerpo negro, donde el intercambio de energía se daba a través de cantidades discretas, múltiplos de la unidad fundamental. Notando la similitud de esta interacción con la superficie del fotocátodo, concluyó que el quantum de Planck es la partícula elemental de la luz. Al representar esta expresión en función de la frecuencia de la luz incidente, se observa una línea recta, cuya pendiente es independiente de la naturaleza de la sustancia iluminada. Esta corresponde a la constante de Planck. La explicación que dio Einstein del efecto fotoeléctrico resolvió todas las limitaciones de la predicción de la electrodinámica, en completo acuerdo con las observaciones experimentadas reportadas por Lenard. Este trabajo lo volvió acreedor del Premio Nobel de Física de 1921. Esta concepción corpuscular de la radiación electromagnética fue consolidada en 1923 por Arthur Holly Compton a través del estudio de la dispersión de rayos X por los electrones libres. Este experimento consistía en una fuente de rayos X que eran colimados para finalmente colisionar con una muestra metálica. Se busca medir la longitud de onda de la radiación antes y después de la colisión. Compton partió de la suposición de que el comportamiento del quantum sería corpuscular debido a su alta frecuencia y de que cada quantum de rayos X era dispersado debido a una colisión elástica con un electrón libre, es decir que el quantum no era aniquilado. Partiendo de las ecuaciones para la conservación del momentum y la energía para colisiones elásticas y tomando los valores cuánticos para la energía y el momento de la radiación incidente, Compton logró llegar a la expresión que determina el incremento en longitud de onda del quantum, debido a la colisión con el electrón. Más tarde, esta expresión se conocería como la fórmula de Compton, donde el primer término constante del lado derecho de la ecuación se denominaría longitud de onda de Compton. Este resultado permite denotar que la longitud de onda del quantum dispersado y por lo tanto su frecuencia dependerá únicamente de la dirección de dispersión, aumentando con el ángulo de dispersión. Este estudio lo hizo merecedor del Premio Nobel de Física de 1927. Ahora veamos unas aplicaciones e implicaciones de estos descubrimientos hechos por Einstein y Compton. Empecemos por las cámaras CCD. Estas funcionan gracias a los dispositivos de carga acoplado, cuya invención se dio a finales de 1960 en los laboratorios Bell de Estados Unidos. Su principio se basa en una variación del efecto fotoeléctrico, el efecto fotovoltaico. En este se bombardea un material semiconductor con radiación electromagnética, en donde los fotones le suministran la energía necesaria a los electrones para desligarse del átomo, y así poder circular por el material. Estos sensores, a grosso modo, se pueden ver como una malla muy empaquetada de electrodos, conductores colocados sobre una superficie de silicio.
Al impactar los fotones sobre el silicio, se generan electrones que pueden almacenarse temporalmente gracias al campo eléctrico inducido por los electrodos. A cada una de estas secciones le denominaremos píxel. Teniendo esto presente, el funcionamiento de una cámara CCD se ve en varias etapas. En primer lugar, el obturador de la cámara permite durante un intervalo de tiempo el paso de la luz. A este lapsus le denominaremos tiempo de integración. La radiación incidente en la placa fotosensible producirá fotoelectrones. Estos se almacenan en los ya mencionados pozos de potencial. Periódicamente se lee el contenido de cada píxel, haciendo que los electrones se desplacen físicamente desde la posición donde se originaron hacia un amplificador de señal, con lo que se genera una corriente eléctrica que será proporcional al número de fotones que llegaron al píxel. Este tiempo de drenado lo denominaremos tiempo de refrescamiento. Para coordinar los periodos de almacenamiento y vaciado del píxel debe existir una fuente eléctrica externa que marque el ritmo de almacenamiento y de lectura, el reloj del sistema. Finalmente, se digitaliza electrónicamente las salidas de voltaje y se forma el color respectivo para cada píxel a través de filtros RGB. Por otro lado, encontramos las radiografías. Estos son procedimientos médicos que hacen uso de los rayos X. Su funcionamiento se basa en la diferencia de absorción de radiación por los diferentes tejidos del cuerpo. Por ejemplo, el calcio en los huesos absorbe la mayoría de radiación incidente, por lo que los huesos se ven en tonalidades más claras. La grasa y otros tejidos blandos absorben menos radiación y se ven de tonalidades más oscuras. En general, la cantidad de radiación que se recibe en una radiografía es pequeña, sin embargo, en altas dosis puede ser perjudicial. Según la OMS, esta radiación más allá de ciertos umbrales puede quemar la piel y afectar el funcionamiento de órganos y tejidos. Al tratarse de radiación ionizante, puede afectar la estructura molecular de las células y producir enfermedades como el cáncer. También esta radiación se va acumulando en el cuerpo, por lo que siempre debe ser un personal médico quien determine cuándo son necesarias y cuándo pueden llegar a ser riesgosas las radiografías. Tras el descubrimiento del núcleo atómico y el planteamiento del modelo planetario formulado por Rutherford, surge una complicación producto de las implicaciones de este modelo. Debido a que el movimiento del electrón es acelerado, este está obligado por las leyes de la electrodinámica, en virtud de su carga, a radiar ondas electromagnéticas, perdiendo constantemente energía. Este hecho llevaría al colapso del electrón contra su núcleo en una trayectoria en espiral, a causa de la fuerza coulombiana, es decir, este modelo plantea un átomo mecánicamente inestable. En 1912, el físico danés Niels Henrik David Bohr, estudiante de Rutherford, propuso 4 postulados para darle solución al problema del modelo atómico de su profesor. El primer postulado nos da cuenta del movimiento de un electrón alrededor de su núcleo. Este movimiento deberá ser descrito en órbitas circulares, en virtud de la interacción de fuerzas centrales. Por este motivo, su momentum angular debe ser una constante durante el movimiento. El segundo postulado nos dice que las únicas órbitas permitidas son aquellas para las cuales se cumple que el momentum angular del electrón es un múltiplo entero de la constante reducida de Planck. Esto nos demuestra la cuantización de los niveles energéticos permisibles para el electrón al interior del átomo. En este orden de ideas, si se desarrolla el balance de fuerzas en función de las leyes de la física clásica, es fácil llegar a las expresiones que dan cuenta de que los radios y velocidades permitidas en alguna órbita para el movimiento del electrón están descritas por un conjunto discreto de valores. El tercer postulado nos dice que a pesar de que el movimiento orbital es acelerado, el electrón no radia energía electromagnética, lo que le permite permanecer estable en su órbita. Esto trae como consecuencia que la energía mecánica total del electrón sea solamente la suma de su energía cinética y potencial. Como se puede observar, este resultado, al igual que los anteriores, se encuentra cuantizado, es decir, que solamente puede tener valores discretos asociados a su respectivo nivel energético. Además, si detallamos la distribución de energía para diferentes niveles cuánticos consecutivos, se puede apreciar que la diferencia entre estos no es igual. Por el contrario, va disminuyendo a medida que aumenta el nivel, llegando a un espectro continuo de valores para altos valores de n. Además, también es notorio que para el primer nivel se obtiene la menor energía. Esta es llamada energía de estado base y permite definir a este estado como el más estable para el electrón en el átomo de hidrógeno. El cuarto postulado da cuenta de que la energía de la radiación generada en los procesos de absorción o emisión es igual a la diferencia entre las energías de los niveles finales e iniciales. Este planteamiento implica la existencia del salto cuántico, es decir, que el electrón pase de manera discontinua de la órbita inicial a la final. Además, esta diferencia de energía entre las órbitas será proporcional a la frecuencia de la radiación emitida o absorbida de acuerdo a lo planteado por la teoría de radiación
de cuerpo negro, siendo la constante de proporcionalidad la constante de Planck. Así, los postulados de Bohr, carentes de deducción teórica, lograban dar solución al problema de Rutherford, y no solamente a esto. Bohr, a través de su cuarto postulado, logró deducir la expresión para la formulación empírica de Rydberg, la cual predecía las longitudes de onda de los espectros de emisión de diversos materiales alcalinos, entre ellos el hidrógeno. Esto le dio significado físico a los valores empíricos hallados, pues ya se podían identificar con los niveles energéticos propios de las transiciones. Una comprobación definitiva para estos postulados fue el experimento realizado por James Franck y Gustav Hertz en 1914. Este consistía en un tubo de descarga con mercurio gaseoso en su interior. Allí hacían acelerar electrones hacia una rejilla por una diferencia de potencial controlada. Después de esta, los electrones se encontraban con un campo eléctrico de frenado, hasta finalmente llegar a una placa colectora. En este punto medían la corriente final, producto de los electrones suficientemente energéticos para vencer el potencial de frenado. Los resultados demostraron que el valor de esta corriente colectada alcanzaba picos a valores muy específicos de potenciales eléctricos. Estos valores correspondían a múltiplos enteros de la energía necesaria para que los átomos de mercurio pudieran absorber electrones para producir una transición, confirmando así la validez experimental del modelo atómico de Bohr. Por otro lado, Albert Einstein, en su extensa obra, también abordó la interacción de la radiación con la materia en 1921. En su trabajo se distinguen principalmente tres tipos de interacciones: absorción y emisión estimulada y emisión espontánea. Estos procesos tienen lugar en las transiciones de los diferentes niveles de energía del átomo atómico de Bohr. Einstein asoció la causalidad de estas transiciones al cambio del momentum en las moléculas, como si se tratara de colisiones entre partículas. El desarrollo se hace a través del modelo de equilibrio termodinámico a una temperatura dada, en conjunto con la distribución de velocidades moleculares que debe estar dada por la densidad de probabilidad de Boltzmann. Así, Einstein logra llegar a la expresión para la densidad espectral que debe tener el campo de radiación que interactúa con las moléculas. Es de notar que esta expresión sería igual a la propuesta por Planck para frecuencias lo suficientemente altas en donde la emisión espontánea predomine sobre la estimulada. Estos dos capítulos nos permiten dilucidar grandes ideas y desarrollos en ciencias que para la época fueron completamente sensacionalistas e innovadores, pero que aún así tuvieron la contundencia para explicar diversos fenómenos. Estos hechos constituyen una época muy peculiar en la historia de la física. Por su atención y tiempo, muchas gracias.